Bienvenidos a un nuevo video de matemáticas, un video matemático. Y en esta ocasión el tema trata de algo que tiene relación con lo que vimos anteriormente, y es el cálculo del mínimo común múltiplo. Primero vamos a ver qué es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es un múltiplo que tienen dos números en común y que es el más pequeño. Y se denota o se abrevia como MCM, todas las letras en minúsculas, y seguido por los números en paréntesis. Por ejemplo, si yo quiero decir el mínimo común múltiplo de, en este caso la lectura dice 15 y 20, 75, se nota MCM y entre paréntesis 15 y 25, que son los dos números a los cuales le vamos a calcular el mínimo común múltiplo y da como resultado que es 75. Es la manera en la que se expresa, ¿no? Ahora vamos a ver una situación la cual nos va a servir para entender un poquito más lo que es el mínimo común múltiplo. No es un ejemplo en sí del procedimiento, pero nos va a ayudar a entenderlo mejor. Vamos a trabajar con los múltiplos del número 2 y el número 3. Pueden ser cualquier número, ¿no? Para hacer este ejercicio, o este ejercicio de comprobación o de explicación, los múltiplos de 2, bueno, sabemos que los múltiplos son números que que resultan de multiplicar un número natural por otro número natural. Por ejemplo, en múltiplos de 2 tenemos que es el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay números que al multiplicarlos por 2, o números naturales que al multiplicarlos por 2, me va a dar como resultado 2, 4, 6, 8, 10. Es como si estuviéramos viendo la tabla del 2 prácticamente, ¿no? En este caso también vamos a ver los múltiplos de 3, que son 3, 6, 9, 12, 15, 18, etcétera, etcétera. Ahora, nos damos cuenta que el 2 y el 3 tienen múltiplos en común, o que ambos, o números que son múltiplos de ambos, tanto de 2 como de 3. Por ejemplo, en el 2 tenemos el 6, que es múltiplo de 2 y también es múltiplo de 3. Tenemos el 12, que es múltiplo de 2, y el 12 también es múltiplo de 3. Esos son múltiplos comunes, o que ellos comparten. Ahora, el menor de los múltiplos comunes entre 2 y 3 es el número 6. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Esta es una manera en la que podemos encontrar el mínimo común múltiplo. Poner todos los múltiplos de 2, todos los múltiplos de 3 o de cualquier otro número que se trate, y el mínimo y el múltiplo más pequeño en el que coincidan los múltiplos de los dos números, ese va a ser nuestro mínimo común múltiplo. Pero ahora, ¿qué pasaría si queremos calcular el mínimo común múltiplo de números más grandes? Por ejemplo, el 300 y el 420. Pues uno puede decir, bueno, vamos a calcular todos los múltiplos de 300 y de 420 y estaremos manejando números demasiado grandes. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar un procedimiento y lo podemos utilizar con cualquier número, aunque sean números pequeños, números grandes. Dice que para determinar el mínimo común múltiplo de dos números, cada número se descompone en factores primos o se pone como factores de potencia y se seleccionan aquellos comunes y no comunes elevados al mayor exponente. ¿Qué significa esto? Bueno, podemos utilizar un método el cual nos va a ayudar a poder calcular este mínimo común múltiplo, y este es un método o un procedimiento que podemos deducir o elaborar. Primero tenemos que descomponer ambos números, en este caso 300 y 420, en factores primos. Si no saben cómo descomponer factores primos, aquí en el canal hay un video el cual muestra cómo podemos descomponer cualquier número en factores primos, ¿no? Por lo tanto, para ser más rápido, aquí tenemos los factores primos del número 300 y del número 420. Ahí están ya factorizados, mi número 300 y mi número 420. El segundo paso, yo lo voy a representar los factores como factores de potencia. Y aquí están. Tenemos que 300 factorizado o en factores de potencia es igual a 2 al cuadrado por 3
por 5 al cuadrado, que son los factores en los que lo descompusimos. Y 420 es 2 al cuadrado por 3 por 5 por 7. Entonces, hasta ahorita no hemos hecho nada diferente de descomponer números en factores de potencias primas, pero lo importante viene aquí, en el paso 3, que yo lo voy a nombrar paso 3. ¿Qué nos dice? Vamos a seleccionar los factores comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. Es decir, yo voy a ver qué factores tienen en común el 300 y el 420 y cuáles no tienen en común. Por ejemplo, aquí, yo veo que en común tienen el factor número 2, el factor número 3, el factor número 5. Esos tres factores aparecen tanto en el 300 como en el 420. Y hay un factor que no es común, que es el 7, que solamente aparece en el 420. Y también lo voy a considerar porque la ley o el procedimiento me dice que tengo que considerar no comunes y comunes. Ahora, ahí los vamos a encerrar, los factores comunes y no comunes. Y estos que encerré, ¿por qué los encerré? Porque me marca que deben de ser los que están al exponente mayor. En este caso, el 420 tiene también la potencia de 2 al cuadrado. Y como es la misma potencia con el número 3, perdón, el del 300, solamente lo voy a poner una ocasión. El 3, en ambos casos está a la potencia 1, por lo tanto se va a considerar solamente un 3 elevado a la potencia 1. El 5, aquí sí aparece en el 420 que tenemos el 5 elevado a la potencia 1. Pero en el 300, el 5 está elevado a la exponente 2. Quiere decir que la potencia es mayor. Por lo tanto, yo voy a tomar el 5 que tenga la mayor potencia. Y el 7, que es un factor no común, pues lo voy a considerar con la potencia que tiene, que es una potencia de 1. Por lo tanto, me quedaría así. Ya con los números seleccionados, me quedaría que el mínimo común múltiplo de 300, bueno, aquí hay un error, es 420, no es 400, es igual a 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado por 7. Esos son los factores que tienen en común y que también no tienen en común con el mayor exponente. Si yo resuelvo esa multiplicación, me quedaría que es igual a 2100. Quiere decir que el mínimo común múltiplo entre 300 y 420 es igual a 2100. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo lo siguiente? Yo quiero calcular el mínimo común múltiplo de tres números. Por ejemplo, el 12, el 42 y el 126. Por cuestiones de tiempo vamos a hacer más ágil el video. Lo que vamos a hacer siempre es encontrar los factores primos como primer paso y luego representarlos como potencia en segundo paso. En este caso el 12 ya lo factorizamos y nos da que es 2 al cuadrado por 3. El 42 es 2 por 3 por 7. Y el 126 nos da 2 por 3 por 3 por 7, que es igual a 2 por 3 al cuadrado por 7. Ahora, ya que tenemos los factores, debemos de considerar los que tengan, acuérdense, los que tengan en común y no en común, pero con el mayor exponente. En este caso, el 2, el que tiene mayor exponente es el que aparece en el número 12, que es 2 al cuadrado. Vemos que el 3 también aparece en los tres números como factor, pero vamos a tomar el de mayor exponente, que es 3 al cuadrado. Y vemos que el 7 aparece en el 42 y en el 126. Pero como no podemos decir que es común y no común al mismo tiempo, ¿no? Pero vamos a considerar que tenga mayor exponente, que es, pues tenemos el 7 que está a la potencia 1, entonces ese es el que va a quedar. Por lo tanto, nos quedaría que el mínimo común múltiplo entre estos tres números es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 7. Resolviendo esta multiplicación de factores y estas potencias nos da que es 252. Es decir, el procedimiento es el mismo, solamente que vamos a considerar los factores comunes y no comunes de los tres números. Es la única diferencia. Espero que el video les haya servido, que les ayude y sobre todo que hayan entendido mejor qué es un mínimo común múltiplo. Los espero en el próximo video
y hasta luego.